Vamos a empezar con la representación de la recta. Bueno, mirad. Dibujamos los ejes del sistema, el eje X, el eje Y, el eje Z. Este es el origen de coordenadas. Tenemos que una recta siempre se va a poder dibujar igual que en diédrico cuando conocemos dos puntos. Una recta se determina conociendo dos puntos. Bien, tenemos que tener en cuenta que, igual que con los puntos, las rectas tienen 4 proyecciones. Y que con 2 es suficiente. Con 2 es suficiente para poder averiguar las otras dos. Es decir, en perspectiva isométrica ya vamos a ver los objetos en 3D y vamos a tener datos en exceso. Con 4 proyecciones, tiene 4 proyecciones, pero con 2 es suficiente para poder determinar la recta, para poderla representar las otras dos. Conociendo 2 proyecciones, se pueden hallar las otras dos. Las vamos a identificar de esta forma, igual que están utilizando en los recursos que estamos siguiendo de la Junta de Andalucía. R es para la proyección directa sobre el plano X o Y, sobre el plano X o Z, sobre el plano Y o Z. Vamos a partir de representar un punto. Un punto que conocemos sus 4 proyecciones. Empezamos con el punto A. Proyección directa, proyección sobre el plano X o Y, proyección sobre el plano X o Z. Voy a marcar un poquitín más las líneas que forman el prisma, de forma que este punto es A segunda proyección vertical. Y vamos a identificar también el punto B. Lo voy a marcar un poquitín más fuerte. Lo he dibujado primero, porque estos dibujos ya en perspectiva, ya a mano alzada, que no estoy utilizando la plantilla, son un poquitín más complicados. En cuanto te tuerces un poco, los resultados no son los que esperas. Entonces es relativamente complicado, por eso lo he pintado primero. Incluso ahora, al dibujar esta línea con la posición colocada en no la forma habitual que yo dibujo, pues entonces las líneas salen un poco más torcidas. Pero bueno, ahí está. Conocimos el punto A, proyección directa, el punto B, el A y el B. ¿Cómo se dibuja una recta? Entonces basta unir las proyecciones homónimas, igual que en diédrico. Las proyecciones del mismo nombre. Unir las proyecciones homónimas de dos puntos. Entonces, si unimos las proyecciones horizontales sobre el plano X o Y, si unimos las proyecciones, os aconsejo que primero lo hagáis a regla. Siempre estos dibujos los hacemos a regla. Yo lo estoy haciendo a mano, pero vosotros lo hacéis a regla o bien con el papel pautado isométrico que colocamos abajo. Pero normalmente lo vamos a hacer siempre a regla. Entonces, os aconsejo que dibujéis la línea finita y después ya marcáis la solución correcta. Primero una línea fina y aquí vamos a poner la letra R. Ahora vamos a unir el punto A con el punto B, las proyecciones directas. Al unir las proyecciones directas, tenemos la proyección directa de la recta R. Vamos a colocar aquí la letra mayúscula R. Uniendo A' y B' tenemos, esto lo tengo que dibujar de este lado, si no, no me va a salir derecha. Tenemos R', y uniendo A segunda y B segunda tenemos R segunda. Bueno, pues ya, igual que hacíamos algo parecido a lo que hemos hecho con la representación de la recta en diédrico, Esta es R segunda, vale. Igual que en diédrico, una vez que dibujamos las proyecciones, que eran 2, obteníamos las trazas. Bueno, pues en perspectiva axonométrica o isométrica tenemos en isometría, tenemos 3 trazas. Como tenemos 3 planos coordenados, tenemos 3 trazas, que son los puntos de intersección de la recta con los planos de proyección. Vamos a utilizar esta nomenclatura, la misma que se utiliza en la Junta de Andalucía, aunque las que se siguen en el libro, que algunos los tenéis, son distintas. Pero insisto otra vez, que nos tenemos que acostumbrar a utilizar el distinto tipo de nomenclatura, Bien. ¿Cómo se obtiene la intersección con el plano horizontal, con el plano X o Y? Pues se obtiene alargando la proyección directa hasta que corta a R. Es muy fácil. Este punto sería la traza número 1.
T sub 1. ¿Cómo se obtiene la intersección con el plano X o Z? Pues alargando, lo vamos a dibujar así con línea de trazos, alargando R y alargando R'. Este punto que tenemos aquí sería T sub 2. ¿Y cómo se obtiene la última traza? Con el plano Y o Z. Pues alargando R hasta que corta R segunda. A este punto que tenemos aquí le llamamos T sub 3. Tres trazas. ¿Y qué ocurre? Pues que las tres trazas están en la misma línea, en la proyección directa. Las tres trazas están en la proyección directa, aquí en R. ¿Veis? Si lo podemos continuar. Las trazas, igual que pasaba en diédrico, las trazas son los puntos donde nos dicen las rectas si pasan a otro espacio o no. Normalmente vamos a trabajar en el primer diedro, pero puede ocurrir que se pasen a otro espacio, a otra zona del espacio, ¿no? Entonces las trazas son los puntos donde la recta cambia de posición, cambia de espacio. Aquí la recta pasa a la parte inferior y aquí pasa a la parte posterior al plano Y o Z. La recta por aquí seguiría así. Vale, bueno, pues ya está el tema de las trazas. Tenéis que tener en cuenta, igual que hacíamos en diédrico, que este punto tiene 4 proyecciones y solamente he pintado uno. ¿Dónde están las otras? ¿Dónde están las otras? Bueno, pues aquí coincide con T sub 1. Coincide con T sub 1. Aquí, mirar, paralela al eje Y, coincide con T sub 1 con una comilla. Aquí, siguiendo la paralela al eje X, este punto sería traza número 1 con 2 comillas. Bueno, pues esas son las 4 proyecciones del punto T sub 1 y pasaría lo mismo con el punto T sub 2 o con el punto T sub 3. Tendríamos que saber averiguar o descubrir cuáles son las proyecciones de un punto de estos, del T sub 1, que es la traza con el plano X o Y. Las trazas va a ocurrir siempre que vamos a tener dos proyecciones juntas, la proyección directa y la proyección sobre el plano X o Y. Y aquí vamos a tener la proyección directa y la proyección sobre el plano Y o Z, que se le llama, ¿verdad? T sub 3 con 2 comillas. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Porque todo es igual. Lo único que tenéis que hacer es, acordaros que os comenté, que os tenéis que dibujar un punto, su prisma correspondiente y las proyecciones para recordar todas estas cosas cuando tengamos que identificar las 4 proyecciones de un punto o de una recta, coger siempre un ejemplo base como este que yo pongo aquí, ¿no? Punto A prima, A segunda, línea paralela al eje X, línea paralela al eje Y, línea paralela al eje Z. Acordaos de esto. Lo voy a borrar, igual nos estorba después. Vale, pues ya está explicado. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues que a veces, en lugar de darnos dos puntos, el punto A y el punto B, nos dan como dato, tenéis que hacer un ejercicio ahora después, tenéis que hacer un ejercicio de la representación de la recta, el ejercicio que se propone en el apartado 2.2. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Imaginaros que es distinto al que tenéis que hacer vosotros. Imaginaros que os dan esta línea que es la proyección directa, R, y esta línea que es la proyección sobre el plano horizontal, R minúscula. Y os dicen dibujar las otras dos proyecciones de la recta R. Hay que hallarlas. Bueno, pues mirar, es muy sencillito. Por ejemplo, si vosotros alargáis R y R minúscula, este punto, fijaros, ese punto es T sub 1, T sub 1. Siempre teniendo un ejemplo delante, recordándolo, poder resolver lo demás. Si alargamos R hasta que corta al eje Y, por aquí hacemos una vertical, porque este punto es
T sub 3, comilla, perdón, T sub 3, no en mayúscula, sino en minúscula, está en minúscula. Este es T sub 3, sin comillas, ¿vale? Si alargamos la recta R, la proyección directa, aquí tenemos la traza segunda vertical, T sub 3, que coincide con T sub 3 con dos comillas. Está en el mismo sitio. Si alargamos por aquí, hacemos una paralela al eje Y, vale, pues aquí tenemos T sub 3 con una comilla nada más. Si hacemos por aquí una paralela al eje Y, fijaros, y por aquí una paralela al eje X, ¿veis? Estamos reconstruyendo la recta esta, ¿veis? A partir de dos proyecciones obtenemos las otras dos. Sigo, por ejemplo, T sub 1 coincide con la proyección horizontal, T sub 1, este punto sería T sub 1 con una comilla, y este punto de aquí sería T sub 1 con dos comillas. Este punto y este, que tienen dos comillas, son los que están las proyecciones nos delimitan la proyección de la recta R, que nos falta una de ellas. Esta sería, ¿por qué escribo T? No, sería R con tanta letra, ¿verdad? Sería R con dos comillas, vale, y nos falta una, ¿verdad? R ya la conocíamos, R mayúscula también, nos falta una, que es esta, la que une los que tienen comillas. Siempre se unen las proyecciones homónimas, ¿verdad? Proyecciones homónimas. Entonces esta línea sería T, digo R, con una comilla nada más, ¿vale? Bien, pues ya está. Después podemos hacer alguno más con otra posición distinta. Ahora vamos a pasar al alfabeto del plano. Vamos a ir un poquitín, alfabeto de la recta. Alfabeto de la recta. Vamos a ver las distintas posiciones que ocupa una recta y qué características tienen. Por ejemplo, vamos a dibujar, lo voy a hacer en dibujitos pequeñitos, a ver si me entra todo en el papel. Vamos a dibujar este tipo de recta, observar. Con bolígrafo, con bolígrafo. Vamos a dibujar este tipo de recta, mirad. Así. A ver si nos damos cuenta qué característica tiene. Y estoy dibujando en azul las cuatro proyecciones de esta recta, que serían la proyección directa, la proyección sobre el plano horizontal, la proyección sobre el primer plano vertical y la proyección sobre el segundo plano vertical. Este punto sería T sub 2 y este punto sería T sub 3. Esta recta se llama, o le podemos poner el siguiente nombre, es una recta horizontal o recta paralela a un plano coordenado. Vamos a poner aquí, recta paralela a un plano, ¿vale? Vamos a marcarlo como número 1, recta paralela a un plano. ¿Está claro? Esta recta es paralela al plano X o Y. ¿Y por qué lo sé? Pues porque R mayúscula y R minúscula son paralelas. Esta línea y esta línea son paralelas. Podemos dibujar algún ejemplo más. Me tuerzo un poco, no os preocupéis. Vamos a pintar esta recta. Mirad cómo la dibujo. Bueno, pues esta recta la vamos a pintar también en azul. Esta proyección, esta proyección, esta proyección y esta proyección. También es una recta paralela a uno de los planos coordenados. ¿A qué plano es? ¿Lo sabéis? Correcto, esta es paralela, S es paralela al plano X o
Z. Igual que esta R es paralela al plano X o Y. Bueno, pues es muy sencillito. Este sistema de representación es muy fácil. Puedo pintar otra. Por ejemplo, vamos a pintar otra que haga esto. Porque a veces nos aprendemos las figuras de memoria y no nos damos cuenta de que pueden ser, por ejemplo, así. Vamos a ver cómo la pinto. La pintamos así. La pinto así. A ver, observar. Observar. Esta es T, la voy a llamar M. M. Esta es M mayúscula. Y estas son las dos proyecciones de una recta. Necesito 4. Podemos dibujar 4, ¿verdad? Aquí me han salido los ángulos distintos, da igual. Podemos dibujar 4. ¿Sabéis identificar las otras dos proyecciones de la recta M? Pues mirad. ¿Os dais cuenta que esta línea es paralela a esta? La proyección directa paralela a M. Esto significa que es de este tipo. Recta paralela al plano X o Y. Lo único que no lleva esta dirección, lleva otra. ¿Y cuáles son las otras dos proyecciones? Pues fijaros cómo son aquí. Paralelas a los ejes, ¿verdad? R' paralela a X. R segunda paralela a Y. Fijaros cómo son aquí. Fijaros cómo son aquí. Las vamos a pintar. M' paralela a X. M segunda paralela a Y. Bueno, pues ya está. ¿Podemos hacer alguno más? No. Con eso vale. Con eso vale. Vamos ahora a dibujar. Voy a poner aquí. Aquí. Número 2. Vamos a hacer ahora rectas paralela a un eje. Esto, si son paralelas a un eje, recta paralela a un eje. Si es paralela a un eje, también va a ser perpendicular a un plano. Paralela a un eje o perpendicular a un plano coordinado. Por ejemplo, dibujamos los ejes 120 grados entre sí y vamos a representar esta recta. Observar qué características tiene. Vamos a llamar R minúscula. No necesito dibujar las otras dos, ¿o sí? ¿Sabéis ya cómo se dibujan? ¿Cómo serían las otras dos? Pues así, mirad. Me falta R segunda, que está aquí, y me falta R', que es un punto, porque esta recta es perpendicular, R es perpendicular al plano X o Z, y es paralela, R es paralela al eje Y. El eje Y es este, el eje X es este, y el eje Z es este. Pues vamos a necesitar sacarle tinta al lapicero, ya está, fuera. Otra recta de este tipo. Venga, pintamos otra recta de este tipo. Por ejemplo, una recta vertical. Una recta vertical podría ser así. Con dos proyecciones vale, ¿verdad? Pues mirar, ya tenemos dos proyecciones. Esta va a ser la recta, la proyección directa, y esta va a ser S'. Ya tenemos dos. ¿Sabéis dibujar las otras dos? Pues sí, correcto. Si hacemos una paralela al eje por aquí, la otra proyección que nos falta es S segunda, que es esta, y S' es este punto. Es un punto. ¿Qué les pasan a estas proyecciones? Porque hay tres que son paralelas entre sí, y la cuarta es un punto, y este punto es la intersección con el plano horizontal, que le habíamos llamado, ¿os acordáis? T1. Y este punto es la intersección con el plano X o Z, y le habíamos llamado también T2. Bueno, pues podemos dibujar alguna más. Bueno, podemos hacer una un poquitín especial. Mirar. Vamos a pintar aquí. Un poquitín especial, aunque de estas vamos a tener pocas, pero por si acaso.
por si acaso. Mirar, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Vamos a dibujar una recta perpendicular al plano Y o Z. Al plano Y o Z. La vamos a pintar así. Mirar. La vamos a pintar así. A ver qué os parece. La vamos a pintar así. A ver qué os parece. No voy a... oh, sí, bueno, vamos a identificarla. Mirad, además la voy a pintar. Esta va a ser la proyección directa, M mayúscula. Y esta es la proyección horizontal sobre el plano X o Y. Esta es M. Y este punto es, ¿lo sabéis? M segunda. ¿Y M' dónde está? Bueno, pues la verdad es que nos va a quedar por aquí detrás. Nos va a quedar por aquí detrás M'. ¿Veis? Las tres proyecciones. Esta es M'. Las tres proyecciones son paralelas, son perpendiculares al plano Y o Z, aunque este ángulo sea de 90 grados en la realidad, en la perspectiva está deformado, se ve como 120. Y son perpendiculares al plano Y o Z, lo único que pasa es que esta recta, que es perpendicular al plano Y o Z, la recta M, también es paralela, la recta M es paralela al eje X, y esta recta, ¿en qué cuadrante está? Ahora estábamos trabajando con 8 cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues está en el quinto cuadrante, pero de esto no vamos a hacer ejercicios, en el quinto cuadrante. Bien, pues ya hemos visto las rectas que son perpendiculares a un plano coordenado y paralelas a un eje. Podemos representar una recta que esté situada en un plano coordenado, que sería la número 3, situada, por ejemplo, en el plano X o Y. ¿Cómo sería una recta situada en el plano X o Y? Pues mirad, la voy a pintar con otro color. La recta podría ser esta. R igual a R minúscula. ¿Y cuál sería R'? Pues R' estaría aquí. ¿Y dónde estaría R segunda? Pues R segunda estaría aquí. Y hacemos otro ejemplo más. ¿Cómo sería una recta situada en el plano Y o Z? Y o Z. Pues por ejemplo podría ser así. Podría ser, la voy a pintar así. Esta puede ser la recta T mayúscula que coincide con T segunda. ¿Y dónde está T? Pues T se encuentra aquí. ¿Y dónde está T'? Pues T' se encuentra aquí. Bueno, vale. Recta situada en un plano. Estas son las que más frecuentes. Esta que pintas es un poco más especial, pero también sencillita. Más tipos de rectas. Vale, pues la pintamos aquí. Va a ser la número 4. Recta número 4. Recta que pasa, que corta un eje. Que corta a un eje. Vamos a ver cómo la pintamos. Por ejemplo, la vamos a pintar así. Mirad. Así, vamos allá. Bueno, vamos a hacerlo un poquitín más grande porque si no se nos va a confundir con el eje. Y os vais a despistar. Así. Vamos allá, mirad. Vamos a llamarle R a la recta. Proyección directa. R. Proyección sobre el plano horizontal. R minúscula. Proyección sobre el primer plano vertical. R'. Proyección sobre el segundo plano vertical. R segunda. Y aquí punto tenemos T1 y T2. Y este es T3. ¿Veis? Esta línea la hemos hecho paralela al eje Z. Y esta es paralela al eje Y.
es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Bueno, alguno más. Bueno, podemos pintar una parecida a esta, pero la podemos pintar, la vamos a pintar aquí, que corte al eje, por ejemplo, al eje Z. Por ejemplo, que corte al eje Z. La podemos colocar así, la vamos a hacer que parta de esta figura y va a hacer así. Que corte al eje Z, que haga esto. Ahí corta el eje Z. Aquí tenemos otra proyección. Aquí tenemos otra proyección. Como estoy grabando por la noche, ¿verdad? En natural y se crea sombras. Intento ponerle la mano por el lado izquierdo, pero no es fácil. Cuando la pongo por el lado derecho tenemos ahí una sombra. Bueno, vamos a llamarle recta T. No, recta T no, porque hemos puesto T a otras cosas. Vamos a llamar recta M. Esta es M', esta es M, esta es M segunda. Este punto es correcto, traza número 1. Y esta es la traza número 2, que coincide con la traza número 3. Y ya aprovecho para comentaros. En el libro a esta traza le utilizan la letra H. Y aquí a T2 se utiliza la letra V y a T3 se le utiliza la letra F. Pero si buscáis otros libros, otras nomenclaturas, veréis que hay distintas, totalmente distintas. Más, este es el 4, vamos a pintar aquí uno. Son tipos de rectas ya más complicadas. Las que más vamos a utilizar son estas, las normales, las oblicuas, las paralelas a los planos, estas son más especiales, pero también las hay, en algún ejercicio que tenéis que hacer hay de este tipo. Y por último, las que también se usan mucho, las que son paralelas a los ejes y perpendiculares a un plano. Y aquí nos vamos al número 5, que serían rectas que pasan por el origen. Pasa por el origen. Para poderla dibujar, yo voy a empezar dibujando un punto. Mirad, vamos a dibujar aquí un punto. Representamos el prisma, como siempre, ¿veis? Empiezo dibujando el punto este punto de aquí, y por este punto voy a dibujar una recta que pase por el origen, por este punto que le voy a llamar A. Esta es su proyección horizontal, esta es su primera proyección vertical y esta es su segunda proyección vertical. Entonces, si queremos que pase por el origen, las proyecciones de la recta serían así. Esta es R segunda. Esta es la proyección directa. Esta es R, proyección horizontal. Y esta es R'. Bueno, y por último hay otro tipo de rectas que la vamos a usar menos, la voy a pintar aquí, por si acaso entra en alguna lámina. Yo no la voy a poner en un examen, pero para que veáis que hay otro tipo de rectas. Esta quizás es un poquitín más complicada de entender. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Acordaros que nosotros tenemos tres planos perpendiculares entre sí apoyados, el vértice apoyado en el plano del dibujo y que miramos desde arriba. Puede ocurrir que la recta la coloquemos así, que sea perpendicular al plano del papel, al plano del cuadro. Número 6. Perpendicular al plano del cuadro, o plano de referencia, o plano del papel. Que sea así. ¿Dónde la coloco? Bueno, vamos a imaginar que está en esta posición así. Entonces sus proyecciones, esto igual no lo tenemos que aprender, sus proyecciones serían estas. Esta sería, la voy a pintar solo en este trozo, esta sería R segunda, ¿veis? Paralela al eje X. Esta sería, ¿veis? Paralela al eje Z, R. Esta sería, ¿veis? Paralela al eje Y, R'. Y la proyección directa R sería un punto, sería este punto R.
Si miramos desde arriba esta recta que está así, si miramos desde arriba, lo que vemos es un punto. Bueno, pues con esto hemos terminado en cuanto a la representación de la recta y los distintos tipos de rectas. Y con esto ya podemos hacer láminas que tienen que ver con la representación de la recta.